Aquí hablamos de las bases teológicas de la ética, es parte 1. Tengo parte número 2 también, pero estábamos nosotros aquí hablando de la cosa, nuestra ética. Llegué de los 2 libros que tiene aquí la base bíblica de la ética. Capítulo 9 va a ser la primera parte con nosotros, y también la segunda libro que he dado como fuente por la lección para hoy es la ética cristiana. Vamos a ser muy básico, tratando de hacer algunas cosas de no tan profundo por nosotros, pero realmente un poco más profundo que pensamos. ¿Quién es el ser humano? Somos, ¿verdad? Creo que soy ser humano. Mi esposa dice que parece más como mono a veces, pero es otra cosa. Pero somos seres humanos, cada uno de nosotros. Descendientes de Adán, somos cada uno de nosotros nacidos de naturaleza, somos seres humanos, la humanidad, y nos perspectivos. Pero la pregunta más profunda o más básica es así: ¿el ser humano es bueno? No. ¿O el ser humano es malo? Y bueno, escuchando bastantes respuestas, vamos a ver la cosa bíblica, ¿verdad? Hablando de base nuestra, y tenemos por eso un buen ayudante de Jesucristo, que nos dijo aquí: ¿por qué me llamas bueno? Si recuerdan, vino un señor a hablar de él y dice: buen maestro. Bueno, no va a decir a mí tal cosa, ¿verdad? Pero dice a Jesús: buen maestro. Y él: ¿por qué me llamo bueno? Dice: ninguno hay bueno sino uno, es Dios. Amén. Obviamente Jesús quiere un encuentro con Él como Dios, y quiere para este hombre hacer la confrontación. ¿Quién es Jesús en su vida? Si Él es bueno, Él es Dios. Si Él no es Dios, Él no es bueno. Y como los dos son muy obvios, los dos lados de la moneda, ¿verdad? Pero Jesús enseña a nosotros: ni uno bueno dentro de nosotros, seres humanos. El único bueno es Dios. Por ese base teológico de Theos, griego por Dios, y logos es la palabra, o como está enseñado por Dios. Pero nosotros tenemos por base en nuestro pensamiento de algún sistema ética, que el hombre no es bueno. Más bien, si él no es bueno, él es malo. Así es él, ¿verdad? No soy bueno, soy malo. Y es el principio de nosotros formar una ética propia, personal. Es muy fácil de predicar que él es malo, ella es malo, pero cuando ven en el espejo, soy malo. Y no es estoy malo, es soy, porque no soy Dios. Pero vamos a seguir en esta pregunta. Bueno, segunda pregunta: si el hombre es malo, ¿por qué es malo? ¿Cuál es su problema? Mucha gente, a decir hoy en día son equivocados de bastante cosas. Vamos a evaluar algunas de las respuestas de tal pregunta. ¿Por qué es malo el hombre? Bueno, la pobreza dice alguna. Otro dice enfermedades. Otro dice por ignorancia. Sufrimiento es su gran problema. Es malcriado. Otra gente: no, mi problema es ustedes. Injusticia. Hay tanta cosa que hablando de otro problema. ¿Por qué está malo el hombre? Dice aquí: su diagnosis afecta el remedio. Ir a un doctor tiene un problema de físico, ¿verdad? Él hace la diagnosis, es decir, su problema es tal, y el propósito no solamente para conocer mi problema es ese, muy bien, dame un remedio por favor, tengo una fiebre, algo para aliviarlo, un dolor de espalda, quiero algo para quitarlo. Entonces su diagnosis afecta su remedio. Vamos a ver cómo en la pregunta que teníamos. Tenemos un doctor aquí, ¿verdad? Alguna leve, algún dulce, aquí está el problema suyo. Tan feo con el doctor tiene la infección, ¿verdad? El remedio suyo es más grave que un dulcito para usted y hacer mejor sus problemas.
Y aquí tenemos, quizás soy un mal doctor, ¿verdad? Necesito mi lente para decir una gran detección. Venga para hacerlo. Pero mire, vamos a ver como los problemas anteriores hablamos nosotros y cuál diagnosis por cuál es el problema del ser humano y el remedio que viene de este según el mundo. Y vamos a ver cómo es una evaluación bíblica por nosotros. En primer lugar, el problema del ser humano son la pobreza. El hombre que no tiene suficiente dinero, el pobre, es un gran problema. Algo económico. Su problema económico, el remedio es económico. ¿Cómo ser mejor el pobre? Da más dinero. Él no es pobre. Si pobreza es su gran problema, imprimir más dinero, dar a cada uno ser suficiente y aliviar la pobreza y todo sería mejor en el mundo. Bueno, vamos a ver. Enfermedad. Si su problema básico en el ser humano es una enfermedad, entonces medicina es su remedio. Tenía una enfermedad crónica. Mire, soy un adicto de drogas. Es una gran enfermedad. Dame un remedio de este. Bueno, otra droga. No entiendo cómo puede ser tanto medicina por alguien que está un adicto de alguna droga ahorita, ¿verdad? Pero como dice, si nuestro problema con el ser humano es una enfermedad, él está enfermo, si es mental, emocional o físico, entonces alguna medicina, una terapia, algo así es su remedio. Ignorancia. ¿Cuál es el remedio de ignorancia? Bueno, es educación. El ser humano solamente no tiene las enseñanzas correctas, no tiene la información que necesita para ser un buen ser humano. Y por eso tenemos 20 años de enseñanza de los niños. Al fin de graduación ellos son un capaz ser humano para ser perfecto en su vida. Sobre educación, más y más educación. Está sentado aquí para ser educado, ¿verdad? Cuando salga aquí, usted va a ser perfecto y su ética, su sistema va a ser perfecto en esto. Sufrimiento. Algunos dicen, bueno, es por el sufrimiento del mundo, el ser humano tiene problema de esto. Un alivio de sufrimiento. Si sufre de cualquier cosa, bueno, ir a un lugar donde no hay sufrimiento, una vacación quizás, es un buen remedio. Saber, mal criado. Bueno, mis padres hablando a mí, necesito mejor padre. Si ellos me enseñan a ser mi criado malo, entonces buscar a alguien mejor, ¿verdad? Que puede hacer bien para mí, mi entrenamiento. Mucha gente tratando de hacer esto, ¿verdad? Soy un asesino. La culpa de eso es mi mami. Ella me dice mal hacer mi mal tratamiento cuando fue joven, me castigó. Por eso soy asesino a cada lado. Malcriado. Pobre madre, ¿verdad? Echa toda la culpa de ella. Me gusta de otra gente. Mi problema no es mío, es ustedes. Toda la otra gente causa mis problemas y razón que soy malo es culpa suya. Nunca darle el dedo a mi rostro, a decir, bueno, realmente quizás el problema no es exterior, es interior. Bueno, la solución para esto si es otra gente es solitud. Ir a un lugar donde no hay otra gente. Hacer solo yo. Yo vivía tanto como un soltero, no es bueno, ¿verdad? Dios dice, no es bueno para el hombre hacer solo. Si él quería no había Eva, solo Adán. Adán en el huerto, perfecto. Si hay el problema, lleve de Eva y... No, perdón. Otra lección, es por Génesis. Usted va a hacer la clase de Génesis, ¿verdad? Bueno, injusticia. Es semejante de otra gente. La injusticia en el mundo es mi problema. Bueno, más leyes, un remedio de eso. A decir, no es un otro escrito, pero la injusticia necesita la fuerza a castigar a los que son injustos. Las más leyes no son algo como dice, bueno, tener escrito, pero sin alguien para enforzarlo, la ley no vale nada. Nosotros hacemos esto en los estados. Tenemos leyes de velocidad en el tránsito. Mirando este señal dice 55 millas a la hora. Este no es para mí. Me huele así en la tierra como 100 millas a la hora y
Solo cuando ven estas luces azules que alguien está siguiéndome y él a pararme y dice, bueno, señor, ¿sabe cuánto velocidad tenía usted? Ni idea. Pero somos inocentes, ¿verdad? Sin este policía pararme y enforzar esta ley de tránsito, realmente no tiene valor en mi vida. Pero mucha gente tiene miedo cuando ve la autoridad viene y dice, bueno, aquí usted está ilegalmente pasando en exceso de velocidad y 20 años en el cárcel, no sé cómo. Pero bueno. Problema tenemos nosotros como cristianos. La Biblia enseña a nosotros, ni una de estas otras cosas son el problema del ser humano. El problema bíblico que tenemos comienza con Adán y Eva y se llama pecado. Es base de nuestro pensamiento sobre un sistema de ética. Si nosotros todavía estamos en mentalidad que necesito solo más educación, la gente son ignorantes, vamos a enseñar y enseñar y enseñar a ellos y hacer mejor. No realmente alivia el problema grande que tiene cada ser humano, que somos pecadores. Y el pecado que vive en nosotros es la razón que soy malo, no que a veces hacer malo. Hay diferencias, si me explique. Si yo solamente a vez en cuando hacer una cosa mala, es una, bueno, tratando a ver como la pregunta, ¿qué es primero, la gallina, el huevo, verdad? La respuesta es sencilla, si no saben, es la gallina, pero aquí yo hacer pecado porque soy pecador. Entonces viene primero que es dentro de mí hacer pecador, que hace pecados. No soy nombrado pecador porque hacerlo, que ni una persona no hace pecados. Entonces nuestro diagnóstico bíblico es cada ser humano es pecador y hacer pecados, porque son pecadores. Bueno, vamos a ver ese que no solamente mi opinión, por favor. Es bien para poner base de en la Biblia. Y vamos a ver cómo dice la Biblia a nosotros. Algo fácil. Romanos 3:10. No hay justo, ni hay uno. Otra vez como Jesús. No hay un bueno, solo Dios. Sin Él, bueno, ni uno ni otro somos buenos. Declarado otra vez, si quiere, este es del Nuevo Testamento. Es una cotización del Antiguo Testamento y dice la misma enseñanza. Recuerden, si tenemos juntos ética del Antiguo Testamento y ética del Nuevo Testamento, aquí ni hay un justo, ni uno. Y más, todos están bajo de pecado. Bueno, no dicen algunos. Mi Santa Madre, mi abuela de ellos, no, todos. Todos están bajo de pecado. Romanos 3:9. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Si puede ver, es todos, cada uno de nosotros. Y bueno, no solamente sentado en esta sala, ¿verdad? Toda la gente que está allá, al otro lado de ese edificio, afuera de aquí, todos los seres humanos tienen el mismo problema. Siguiendo en la enseñanza bíblica, Romanos 3:22 y 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En nuestra condición, por el nacimiento, la naturaleza que tenemos nosotros. También Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Alguna gente dice, soy bueno, soy mejor que él, entonces, bueno, en comparación de otros seres humanos, es mejorado que otra gente. Pero mi corazón tan corrupto que ni yo puedo conocerlo. Hacer una autoevaluación como una cosa sin el poder de Dios, mirando en el rostro y dice, estoy bien yo. Pero cuando ve en el rostro de Dios y dice, bueno, perfecciones que quiero, santo que me duele porque no soy perfecto ni soy santo. Y este es el problema que tenemos nosotros. Pero mi corazón aún quiere
engañar a mí. Y cada uno tiene ese problema. Bueno, Jesús nos ofrece el remedio. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos un renacimiento. Como dice, es bien básico, la conversación que tenía Jesucristo con Nicodemo en Juan capítulo 3. Pero él dice, seguramente, al decir a uno, naciendo nuevo, si no, no puede ver el reino de Dios. Sigue la conversación. De cierto te digo, que el que no nació de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos nacimientos. Gracias a Dios en febrero, cambiado. En mi juventud mi papá no fue presente en el nacimiento mío, ¿verdad? Pero ahorita la costumbre, nos estaba aquí, el papá tiene que ser presente con el nacimiento del hijo, con mi esposito, ¿verdad? Febrero está presente. Yo a ver como nacimiento de agua, mucha agua, está bien tremendo a ver un hombre esta cosa y mejor no, está arruinando mi vista, toda esta cosa, pero bueno, gracias a Dios tenemos un hijo bien sano y es un regalo de Dios a nosotros. Pero es un nacimiento de agua, según el nacimiento del Espíritu. Uno es biológico, el agua que cada uno de nosotros tenemos, la otra es espiritual. Hay que nacer del Espíritu. Y ese Espíritu de Dios, no cualquier espíritu. Mucha gente con espiritualistas tratando de decir, bueno, yo tengo un espíritu. Bueno, también pueden encontrar un espíritu al fondo de una botella, pero no es el Espíritu de Dios. Y si no hace eso, no puede entrar. No puede entrar en el reino de Dios. Y como el remedio de Jesucristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí tenemos la división, toda la humanidad. Nosotros hablamos de racismo, la división que tenemos de blanco y negro, moreno, de las naciones, ¿verdad? De mexicano, americano, de los estados. Tantas divisiones, pero realmente hay dos tipos de seres humanos viviendo hoy en el día aquí en la tierra. Los solo de un nacimiento, del agua, de naturaleza, descendientes de Adán, y los que tienen un segundo nacimiento del Espíritu, que realmente son descendientes de Adán y de Jesucristo. Y estas son distinciones, son diferencias. Y vamos a ver, son grandes las diferencias, y en el poder hablamos nosotros de un sistema de ética. Como dice, ética es un sistema de moralidad, las normas o un código de cada persona, que este es como voy a vivir, es mi código a vivir. Al decir eso, no sé si repetición, pero cada persona tiene un código, cada persona, cristiano o no cristiano, ellos tienen un código para vivir. El asesino tiene un código. Pero es bíblico, es el problema. Y vamos a hablar de este un poquito. Hay dos tipos de personas, carnales y espirituales. Como dice aquí, el que nacido de carne, carne es, nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús hablando de necesidad del nuevo nacimiento para ir a... Y todo este Juan 3, versículo 3, 5 y 7. Entonces, ¿qué tenemos? Dos nacimientos. Cada ser humano nacido de agua o carne, somos carne y hueso, o de espíritu. Y este es el segundo nacimiento. Tenemos la lección de Gálatas 5. Que bien familiar también, hablando de la diferencia dentro de la carne y el espíritu. Vamos a pasar primeramente hablando de cómo dice por nosotros como cristianos. Cómo vivir la vida cristiana, dice Pablo a nosotros aquí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí es que tenemos nosotros. Somos nacidos de nuevo como cristianos del espíritu. Pero hay un conflicto en nuestra carne y en nuestro espíritu. La carne no es amigo del espíritu. Son en enemistad, son en conflicto. Hay contra uno a otro. Y no satisfagamos los deseos de la carne. Esa es la enseñanza de Gálatas 5. Vamos a ver la comparación porque son dos listas. Tenemos primeramente las obras de la carne. Y quiero decir, como cuando Jesús dice, nacido de carne, carne es. Aquí carne es. ¿Qué hace carne? ¿Cuál es la obra de carne? Está aquí en Gálatas. Adulterio y fornicación. Bueno, decir, bueno, pastor, nunca en mi vida hacer esta cosa. Bueno, espera, hay mucho más. No es una lista que tiene que cumplir cada uno de estas obras a ser carnal. ¿Cuántos pecados causa caer a Adán y Eva? ¿Cuántos? Un pecado. Nada más. Desobedecieron Dios una vez y fue quitado del jardín, de la bendición de Dios y caído en pecado. Y después de eso, hacen mucho más pecados. Cada uno de nosotros, si puede recordar, yo tantos años no puedo recordar mi primer pecado. Primera vez en mi vida cuando mi carne levanta y dice, yo no voy a hacer la cosa de Dios. Obviamente cuando tenía 3 años no fue adulterio y fornicación. Pero hay mucho más. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades y pleitos. Bueno, pleitista fui, soy, a veces. La cosa, enemistades, de chiquitín tenía enemigos. Nosotros podemos hacer esto. Alguna gente son como adulterio, es un pecado de los adultos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos por la carne las obras: celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Ay, no, hombre. Estas son las obras de la carne. La expectación de una persona carnal son así. ¿Qué más? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Perdón, hermanos, no hay suficiente espacio para hacer lista cada pecado tras pecado. No hay. Ustedes saben, si está no es su favorito aquí, cosas semejantes. Estamos bastante pecados. Yo tengo un pecado especial, no está mencionado aquí. Bueno, está al fin. Es la expectación que tienen cristianos cuando hablamos nosotros de la ética en el mundo. ¿Por qué no ama a su prójimo? Bueno, esta persona no es nacido de nuevo, es carnal. ¿Dónde está la obra de ama a su prójimo aquí? Amor no es enemistad, celos de esta persona, iras, contienda. La expectación por un cristiano de la gente del mundo es como vivir como gente del mundo, como gente de carne. Lastimosamente hay gente en la iglesia que son renacidos, pero todavía vive ellos como en la carne. Cristianos carnales. Bueno, ¿el que está hablando Pablo? Él está hablando a los cristianos de Gálatas. Y la cosa que él va a decir, bueno, no vive según la carne, vive según el espíritu cristiano. Entonces, es una cosa que tenemos que hacer nosotros. Pero mire el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
obra de la carne son cosas que hacer la carne. Fruto del Espíritu es el producto del Espíritu Santo en el cristiano. Amén. No es obra mío produciendo fruto, es obra del Espíritu produciendo fruto en mí. Si falta paz y gozo y amor en mi vida, necesito más espacio por el Espíritu Santo a obrar en mí. Dar el territorio a Él y no guardarlo por las obras de la carne. Mucha gente hablando bueno, voy a olvidar esto. En privado, vamos a hablar un poco de otra ilustración. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Puede vivir un inconverso carnal según la ética cristiana? Vamos a ver la cosa que dice sí. Sí, cualquiera puede vivir una ética cristiana, cualquier persona puede, solo enseñarlo y ellos vivir bien como la respuesta es sí, una carnal inconverso puede. Entonces, ¿por qué nos dijo Jesús que fue necesario nacer de nuevo? Si cualquiera puede vivir según una ética cristiana, ¿cuál es la necesidad de nacer de nuevo? ¿Un carnal puede hacerlo? No necesita ser espiritual. Bueno. ¿Por qué fue necesario morir Cristo por los pecados? Simplemente no importa. Si los pecados son, no importa esta cosa, ¿por qué fue necesario para Él a morir en nuestro lugar por nuestros pecados? Últimamente, ¿de dónde viene el poder para vivir así? Un carnal sin Cristo, sin el Espíritu Santo, ¿de dónde viene su potestad, el poder a hacer las cosas de Dios? Hacer las cosas espiritual, bíblico. ¿De dónde viene este amor si ellos son carnales? Hay una enseñanza fuerte por nosotros hablando de una reta de amor. Una enseñanza básica es, para dar amor usted necesita una fuente de amor. Ejemplo bien común. Para mí, a dar a usted $1,000,000 o $1,000,000,000 de pesos, yo necesito tener $1,000,000,000. Si tengo 100 pesos y tengo que darte $1,000,000, yo no tengo. Es algo obvio. Si tengo que dar amor a cada uno, mi prójimo, mi enemigo, ¿de dónde viene ese amor si no tengo en mi corazón? ¿Dónde está el poder para vivir, cumplir las cosas que manda Dios a nosotros? Ama a su prójimo, ama a su enemigo, perdona a ellos. Sin el poder. Entonces, creo que sí, quizás no es la respuesta correcta. Creo que no es la respuesta correcta. Si quieren discutir más tarde, puede ser tiempo para discutir eso, para recordarlo. ¿Puede vivir un inconverso, un carnal según la ética cristiana? No. Entonces, ¿cuáles son nuestras expectaciones de los inconversos? Bueno, las obras carnales. No necesariamente ser todos, pero algunos de ellos van a participar y practicar diariamente. Y con ganas, porque son carnales. Que es carne y que hace las obras de la carne. ¿Qué vale la ética cristiana a los inconversos? Realmente es una molestia. Decir, bueno, tengo que amar a mi enemigo, no, yo prefiero matar a él en vez de amarlo. Es una molestia, una cosa que no quiere ellos. Y cuando hablamos nosotros de, bueno, usted tiene que vivir así, Dios va a castigar. Ellos, no, yo no quiero oír esto. Ellos rechazando la ética porque ellos no conocen el Salvador. ¿Qué más? ¿Hay esperanza de paz y armonía para nuestro mundo hoy? No. Quizás si hay solo uno inconverso, uno que no es cristiano. Hay mucho odio y enojo y puede hacer maldad en las obras de una persona. Pero fíjate, los cristianos son en menor edad. Si no sabe los cristianos somos una menor edad aquí en la tierra, no somos la mayoría. A decir que la mayoría de la gente son cristianos. Bueno, yo conozco bastante gente que no son. Y
Aún las mejores estadísticas, como 20-25% son cristianos. Y hay gente que nombrará su propio somos cristianos. Si hacerlo es la diferencia. Pero no tenemos expectación de paz adentro inconversos y una ética cristiana. Somos en conflicto. Como dice, carne en conflicto con el espíritu. Y así es. Nosotros tenemos, como dice, una base. Esta es parte 1 y tenemos parte 2 que pasando. ¿Cómo formamos un pensamiento cristiano de nuestra ética? Porque esta ética no es mundial, ni es del mundo, es del cielo y de Dios. Por eso tenemos que permitir nuestra teología afectar cómo actuar aquí. Bueno, gracias por el tiempo.